Imaginen ese momento. En una brumosa mañana de otoño, el 20 de octubre de 1496, en la pequeña ciudad de Lier, justo al lado del bullicioso puerto de Amberes, en los Países Bajos, se desarrolló uno de los eventos más importantes de la historia europea. Una modesta ceremonia nupcial. Los nobles, reunidos alrededor de mesas dispuestas, susurraban a la luz parpadeante de las antorchas. Y entre el canto de los pájaros y el rugido del río, la princesa Juana de Castilla, de 16 años, de la familia real española de Trastámara, tomó de la mano al apuesto Felipe, duque de Borgoña, señor de los Países Bajos y miembro de la dinastía austríaca de los Habsburgo. Sus votos matrimoniales fluyeron como uno de los momentos más elegantes de una alianza dinástica. Las túnicas de seda ondeaban al viento, las copas de plata tintineaban, mientras el padre de Felipe, Maximiliano, archiduque de Austria de la dinastía Habsburgo y más tarde emperador del Sacro Imperio Romano, Germánico, observaba orgulloso desde la esquina. Sus ojos brillaban con sueños de futuro, con el orgullo de un padre. Por cierto, si te apasionan estas historias de poder, dinero y legado, aquí descubrirás documentales sobre imperios familiares, fortunas ocultas y los secretos que marcaron el rumbo del mundo. Suscríbete y cada semana exploraremos juntos cómo el dinero construyó y destruyó grandes dinastías. Continuemos. El matrimonio podría no haber parecido tan inusual para cualquiera que lo presenciara. Entre la multitud parecía una boda noble, común y corriente. Felipe era solo 1 año y medio mayor que su novia, y parecía ser un matrimonio dinástico normal para fortalecer los lazos entre dos familias reales diferentes. Una maniobra diplomática, entre las banderas ondeantes. Pero este matrimonio había sembrado las semillas que convertirían a la dinastía de los Habsburgo en la familia más poderosa del mundo, con el poder de una semilla que brota silenciosamente en lo profundo de la tierra. Aunque Juana tenía muchos hermanos y hermanas, todos eran ilegítimos, más jóvenes que ella, o murieron jóvenes. Como un cruel giro del destino, permanecieron en las páginas descoloridas de un álbum familiar. Esto significaba que años después, heredaría los tronos de Castilla y Aragón y unificaría España bajo su gobierno. Como la coronación de una reina. Como el amanecer. El hijo mayor de Felipe, Carlos, se convertiría así en el primer gobernante Habsburgo de España. Y esto, combinado con las actividades coloniales de España durante ese periodo, significó que para mediados del siglo XVI, la dinastía de los Habsburgo gobernaba gran parte de Europa occidental y central, incluyendo España, Austria, Hungría, Bohemia, los Países Bajos y partes de Italia, además de poseer un imperio en expansión que abarcaba un globo donde el sol rara vez se ponía. Una vasta expansión, un sueño que se extendía por los océanos. Para una familia fundada como aristócratas menores, cerca de los Alpes suizos en la Edad Media, fue un largo viaje. Desde montañas escarpadas hasta llanuras planas, como la página más improbable de un cuento de hadas, el dominio de los Habsburgo sobre gran parte de Europa continuó ininterrumpidamente hasta el final de la Primera Guerra Mundial en 1918. Fluye como una epopeya ininterrumpida, como un río. Esta notable historia de la dinastía de los Habsburgo y cómo llegaron a gobernar gran parte del mundo es una aventura en cada línea, una victoria o una derrota en cada paso. Todo comenzó muy modestamente. Se teje desde los orígenes más humildes, como un hilo de bordado. Curiosamente, no comenzó en Austria, España ni los Países Bajos. No bajo esos magníficos palacios y cúpulas doradas. Al contrario, la historia de los Habsburgo comenzó, en general, a principios del siglo XI, en el norte de lo que hoy llamamos Suiza. Pero en aquellos días ni siquiera existía el inicio de una confederación suiza y se consideraba parte de la Gran Germania, un rincón olvidado, un paraje salvaje de bosques silvestres, montañas escarpadas y valles brumosos. Alrededor de 1025, mientras los vientos otoñales azotaban los Alpes, un señor de Alemania occidental llamado Radbot decidió construir un nuevo castillo en lo que hoy es el cantón de Argovia, en el norte de Suiza.
dio la orden a los canteros, quienes llamaron al castillo Castillo de los Habsburgo. Elevándose sobre esa empinada ladera, un refugio gris se erguía junto al río. Esto tiene dos posibles significados. La parte Burg del nombre, que resuena en el viento como un susurro misterioso, es un término alemán general para un asentamiento o una zona fortificada. Grandes ciudades alemanas, como Hamburgo y Nuremberg, derivan de ramas de esa antigua palabra. La palabra Habs puede significar halcón o pasaje, libre como un ave de rapiña surcando el cielo. Si se refiere a un pasaje, el sustantivo es, en realidad, un río. Significa un asentamiento al borde de un paso, un guiño geográfico práctico para los viajeros. Si mencionaban un halcón, se referían a la altitud a la que se construyó el castillo, un homenaje al superdepredador. En la época en que Radbot construyó el castillo, los apellidos eran poco comunes en la mayor parte de Europa. La gente aún era conocida por el apellido de sus padres. Las identidades eran inciertas. La gente comenzó a adoptar apellidos en los siglos XII y XIII. Gradualmente, adquirieron una identidad con el ritmo cambiante de la sociedad. Algunos eran apellidos genealógicos, que llevaban la sombra de los antepasados, un rastro del pasado. Otros eran apellidos profesionales. Por ejemplo, herrero indicaba que alguien trabajaba el metal, una vida llena del sonido del martilleo. Otros indicaban el origen de una persona o familia, el olor de la tierra, el hogar. Los antepasados de Radbot, que continuaron viviendo en el castillo de los Habsburgo, adoptaron el nombre de su residencia familiar o hogar ancestral como apellido. Se aferraron a esos muros de piedra, a esos gruesos cimientos. Así nació la dinastía de los Habsburgo, como un retoño, brotando y ramificándose silenciosamente a la sombra de un castillo. La historia temprana de la dinastía de los Habsburgo sentó las bases de cómo progresarían como una gran dinastía real durante los siglos venideros. Como el prólogo de una novela, cada frase es una pista. Se fortalecieron a través de las alianzas matrimoniales que hicieron. Cada boda era un puente, una alianza. A través de estas alianzas, los patriarcas de la dinastía, que oficialmente se llamaban a sí mismos condes de Habsburgo, a mediados del siglo XII, adquirieron territorios adicionales en Alemania Occidental y los Alpes circundantes. A través de maniobras estratégicas y el tejido de sus redes, se produjo un punto de inflexión significativo en el siglo XIII. Comenzaron a expandir su dominio hacia lo que hoy es Austria, entonces considerada la extensión sur de Alemania. Con la mirada puesta en el sur, con una mirada ambiciosa, Rodolfo von Habsburgo fue la figura clave en este proceso. Un líder astuto y decidido. En 1250, el cargo de emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, un poder electivo y flexible del Sacro Imperio Romano Germánico, supervisaba un conglomerado de cientos de principados independientes en Alemania y sus alrededores. El trono estaba vacío. Los príncipes alemanes no se ponían de acuerdo sobre un nuevo emperador, y éste no volvería a ser elegido hasta el siglo XIV. Una tormenta de desacuerdos. Sin embargo, algunos individuos fueron elegidos para un cargo menor, como el título de rey de Alemania. Pasos intermedios. Rodolfo de Habsburgo obtuvo este título en 1273. Aprovechó la oportunidad como un cazador. La aprovechó, obteniendo vastas tierras nuevas para su familia en Austria, y en 1282 nombró a sus dos hijos duques de Minnowenstein, Austria y Estiria. Dividió la herencia. Sin embargo, una familia de origen alemán occidental, llamada así por un castillo suizo, se convirtió en los principales señores de Austria y trasladó su centro de poder a Viena, esa pequeña ciudad. Viena todavía era solo una ciudad en ese momento. Calles estrechas, casas de madera, pero bajo el patrocinio de los Habsburgo, floreció. Por ejemplo, la Universidad de Viena, fundada por Rodolfo, IV de Austria en 1365, es un testimonio de esto, como un faro de conocimiento. La familia continuó creciendo en poder durante los siguientes 200 años, y en 1452 Federico fue elegido el primer emperador
del Sacro Imperio Romano Germánico de la dinastía de los Habsburgo. Fue coronado, excepto por una breve pausa de unos pocos años en la década de 1740, la dinastía de los Habsburgo mantuvo el cargo hasta el final del Sacro Imperio Romano Germánico en 1806. Los emperadores se convirtieron en señores feudales. El poder de la familia creció rápidamente a finales del siglo XV, fluyendo como un río. El primer emperador del Sacro Imperio Romano Germánico de los Habsburgo, Federico III, elevó el estatus de la familia en Austria, de duque a archiduque. Los títulos florecieron. Más importante aún, casó a su hijo Maximiliano con María de Borgoña en 1477. Una alianza mágica. El ducado de Borgoña era una gran potencia olvidada, un mito. A finales del siglo XIV y principios del XV, sus gobernantes habían conquistado las 17 provincias de los Países Bajos, comenzando por Borgoña, en el este de Francia, e incluyendo la actual Bélgica, los Países Bajos, Luxemburgo y partes del noreste de Francia en torno a Artois. Era un imperio próspero. Era una de las regiones más ricas de Europa, y los historiadores creen que rivalizaba con el Renacimiento italiano al sur de los Alpes. Hablan del Renacimiento borgoñón, cuna del arte y el lujo. Sin embargo, la línea de sucesión de la dinastía borgoñona era tenue. Como Carlos el Temerario era duque, no tenía heredero varón legítimo, y la ley sálica que prohibía la herencia femenina en tierras borgoñonas estaba en vigor. Un hilo frágil. Así, tras la muerte de Carlos en la batalla de Nancy en 1477, la mayoría de las tierras borgoñonas pasaron a la dinastía de los Habsburgo a través del matrimonio de Maximiliano con la hija de Carlos, María. Una cascada de herencias. Así, la dinastía de los Habsburgo llegó a gobernar las 17 provincias de los Países Bajos, con ricos puertos. Aunque la floreciente Confederación Suiza los había desplazado de sus territorios alpinos, a finales del siglo XV, la dinastía de los Habsburgo había emergido como una de las grandes dinastías de Europa. Los archiduques austriacos, señores de los Países Bajos y emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico, fueron el nacimiento de un gigante. Fue en este contexto que la reina Isabel de Castilla y el rey Fernando de Aragón, cuyo matrimonio en 1469 unificaría España en un solo reino, decidieron casar a su hija Juana con Felipe, hijo de Maximiliano, en 1496. Una jugada estratégica. Como puede verse, esto también trajo la dinastía de los Habsburgo a España. Se extendió al corazón. Isabel y Fernando tuvieron un hijo, Juan. Pero su muerte en 1497, un año después de que Juana se casara con Felipe, trastocó el orden de sucesión en España, como una tormenta. Juana se alzaba ahora como heredera de un país que aceptaba la monarquía femenina. La luz del trono. Sin embargo, tras la muerte de su marido en 1506, se creía que Juana había caído en la locura. Una sombra oscura, una feroz lucha de poder se desató en la familia. Las intrigas envolvieron el palacio. Los términos del matrimonio de Fernando e Isabel en 1469 estipulaban que Fernando no podía convertirse en rey de Castilla, incluso si Isabel fallecía antes que él. Prevalecían reglas estrictas. Isabel había muerto en 1504 y entonces Fernando encerró a su hija, supuestamente demente, en un convento y utilizó al nieto de Juana y Felipe, el futuro Carlos V, nacido en 1500, como figura decorativa para gobernar Castilla y Aragón. La ambición de un abuelo hasta su muerte en 1516. En ese momento, tras una lucha de poder con su madre, Carlos, de 16 años, fue coronado rey de España. Un joven león. También gobernaría los Países Bajos, los territorios italianos de España y las islas de Sicilia y Cerdeña. En 1519 fue elegido emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Las coronas fueron sucesivas. Para entonces, la división entre los Habsburgo españoles y austriacos ya había comenzado. Las ramas se habían dividido. Carlos se convirtió brevemente en archiduque de Austria tras la muerte de su abuelo Maximiliano en 1519, pero 2 años más tarde
al darse cuenta de que un solo gobernante Habsburgo no podía gobernar eficazmente Austria, los Países Bajos, España y partes de Italia, dejó los territorios austriacos a su hermano Fernando. Compartió la carga. El reinado de Carlos, que duró hasta 1556, fue la cúspide del poder de los Habsburgo. Una cima. Era el monarca más poderoso de Europa en ese momento, amo del continente. Continuó las guerras italianas que comenzaron en Italia entre españoles y franceses en 1494 y ejerció una inmensa influencia sobre el papado. Poder en las sombras. En 1527, las fuerzas imperiales atacaron y capturaron Roma. La caída de la Ciudad Santa convirtió al Papa Clemente VII en cautivo de los Habsburgo, como una cadena. Este fue un avance significativo, ya que permitió al Papa rechazar la solicitud de divorcio de Enrique VIII, rey de Inglaterra, que estaba casado con Catalina de Aragón. Lazos familiares. Catalina era la tía de Carlos. En consecuencia, la inmensa influencia de los Habsburgo en Europa a principios del siglo XVI y sus políticas dinásticas llevaron a Enrique VIII a romper con Roma e iniciar la Reforma protestante inglesa en la década de 1530. Un punto de inflexión. Mientras tanto, en otra especie de crisis para la causa cristiana, los Habsburgo obtuvieron varios tronos y títulos más en 1526. Oportunidades. El Imperio Otomano Turco se había expandido rápidamente en los Balcanes desde finales del siglo XIV. Como una tormenta. Habían conquistado Constantinopla en 1453 y presionaban hacia el norte. El fuego de la conquista. El 29 de agosto de 1526 se enfrentaron a los ejércitos del rey Luis de Hungría en la batalla de Mohács en Hungría. Un día sangriento. Luis murió en batalla. Su último aliento. Fue el último patriarca directo de la dinastía Jagellón en Hungría. La dinastía terminó. Con su muerte, sus tierras pasaron al hermano de Carlos, el archiduque Fernando de Austria. Se convirtió no solo en archiduque de Austria, sino también en rey de Hungría, Bohemia y Croacia. Las coronas fueron sucesivas. Así, en 1526, los Habsburgo gobernaban al menos nominalmente Austria, Hungría, Croacia, Bohemia, España, los Países Bajos y gran parte de Italia. También monopolizaron el cargo de emperador del Sacro Imperio Romano Germánico en Alemania. Era como una red. Fue un ascenso increíble para una familia que comenzó como humildes señores locales en los Alpes suizos. Parecía sacado de un cuento de hadas. Como cabeza de la dinastía de los Habsburgo, Carlos tenía un inmenso dominio. No solo en Europa. Carlos fue, en cierto sentido, el primer gobernante de una superpotencia verdaderamente global. Un punto de inflexión en la historia. Había habido vastos imperios antes, gigantes. Los mongoles se habían extendido desde Ucrania hasta la península de Corea en el siglo XIII. Una tormenta fugaz. Los imperios persa y romano anteriores dominaron gran parte del mundo que conocían. Leyendas. España los eclipsó a todos. Ganó territorio en casi todas partes del mundo, como un mapa. Cuando Carlos ascendió al trono, los colonos españoles ya habían establecido asentamientos en Cuba, la Española y otras partes del Caribe, pioneros. En los primeros años del reinado de Carlos, Hernán Cortés y varios cientos de conquistadores españoles conquistaron el poderoso imperio azteca en México, una epopeya heroica. En la década de 1530, los hermanos Pizarro emprendieron la guerra contra el imperio inca en Sudamérica. Las montañas temblaron. Entre 1519 y 1522, una expedición dirigida por Fernando de Magallanes completó la primera circunnavegación del globo para los españoles. El secreto del océano. En 1543, Ruy López de Villalobos descubrió una cadena de islas en el sudeste asiático y las anexó a España en nombre del hijo y heredero de Carlos, Felipe. Tierras lejanas. Finalmente, España tenía varias bases costeras en África. Así, a mediados del siglo XVI, los Habsburgo habían reclamado tierras en Centroamérica, Sudamérica, partes de la costa africana y las Filipinas en Asia.
una red global. Siguió una inmensa riqueza, como ríos de oro. Se descubrieron vastos yacimientos de plata y oro en México, Perú y Bolivia. Potosí, en Bolivia, en particular, era una verdadera montaña de plata, un tesoro oculto. Pronto, flotas de tesoros transportaban miles de millones de dólares en metales preciosos a través del Atlántico hacia España cada año. Un flujo interminable. Estos metales preciosos enriquecieron enormemente a los Habsburgo españoles. Sin embargo, también financiaron décadas de guerra costosa. Las arcas se vaciaban. Carlos V y su hijo y sucesor, Felipe II, que gobernó de 1556 a 1598, gastaron vastas fortunas tratando de aplastar el protestantismo en toda Europa. Una cruzada interminable. Carlos había heredado un imperio en el que surgieron nuevas ideas religiosas. La Reforma protestante había comenzado en Alemania en 1517, cuando Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg. Un acto de desafío. Las ideas de Lutero y otros reformadores se extendieron rápidamente por Europa del Norte. Como un incendio, los Habsburgo, fervientes católicos, vieron esto como una amenaza existencial, no solo a su fe, sino a su poder. La unidad religiosa había sido un pilar del orden medieval. Su fragmentación amenazaba todo. Carlos V pasó gran parte de su reinado luchando contra príncipes protestantes en Alemania. Guerras interminables. La paz de Augsburgo, de 1555, estableció el principio de que cada príncipe determinaría la religión de sus tierras. Un compromiso frágil. Pero la paz no duraría. El hijo de Carlos, Felipe II, continuó la lucha con aún más fervor. Fanático. Construyó el inmenso palacio, monasterio del Escorial cerca de Madrid, desde donde gobernó su vasto imperio con mano de hierro. Desde allí, orquestó guerras en múltiples frentes. Los Países Bajos, su posesión más rica, se rebelaron contra el dominio español en 1568. La revuelta holandesa duraría 80 años. 80 años de guerra. Felipe envió al duque de Alba con un ejército para aplastar la rebelión. El duque estableció el Consejo de los Tumultos, apodado el Consejo de Sangre por los holandeses. Miles fueron ejecutados. Ríos de sangre. Pero la resistencia solo se fortaleció. Los holandeses, bajo el liderazgo de Guillermo de Orange, lucharon con determinación feroz. Tercos. Mientras tanto, Felipe también se enfrentó a los otomanos en el Mediterráneo. En 1571, una gran flota cristiana, organizada por España, derrotó a los otomanos en la batalla de Lepanto. Una victoria celebrada, pero fue costosa, y no decisiva. Los otomanos reconstruyeron su flota en meses. El este seguía siendo una amenaza. Y luego estaba Inglaterra. La reina Isabel primero apoyaba a los rebeldes holandeses y alentaba a los corsarios ingleses a atacar los galeones españoles cargados de tesoros, piratas con patente real. Felipe decidió que Inglaterra debía ser conquistada. En 1588 lanzó la Armada Invencible. 130 barcos con 30.000 hombres. El plan era navegar al Canal de la Mancha, recoger un ejército en los Países Bajos e invadir Inglaterra. La invasión del siglo. Pero todo salió mal. El clima fue terrible. Los ingleses usaron barcos de fuego para dispersar la flota española. Las batallas navales fueron desastrosas. La Armada tuvo que rodear las islas británicas para regresar a España. Tormentas hundieron docenas de barcos. Solo la mitad regresó. Un desastre humillante. Felipe nunca se recuperó del golpe, pero continuó gastando. Y gastando. Declaró la bancarrota 4 veces durante su reinado. 4 veces. A pesar de toda la plata de América, nunca fue suficiente. Los intereses de los préstamos devoraban los ingresos. Los banqueros genoveses y alemanes controlaban las finanzas españolas. España era rica, pero estaba en quiebra. Una paradoja. Mientras la rama española luchaba en guerras interminables, la rama austriaca enfrentaba sus propios desafíos. Los otomanos seguían siendo una amenaza constante en el este.
y dentro del Sacro Imperio Romano Germánico, las tensiones religiosas aumentaban. Los príncipes protestantes y católicos se miraban con desconfianza creciente. Un polvorín. La situación explotó en 1618. La Guerra de los 30 Años comenzó cuando nobles protestantes bohemios se rebelaron contra el emperador Habsburgo Fernando II. La defenestración de Praga. Arrojaron a 2 regentes imperiales por una ventana del castillo de Praga. Sobrevivieron, pero el incidente desencadenó una guerra que consumiría Europa Central durante 3 décadas. La guerra más devastadora hasta entonces. Fernando II era un católico fanático. Estaba decidido a reconvertir sus tierras al catolicismo. No toleraría disidentes. Su rigidez transformó una rebelión local en un conflicto continental. Suecia, Dinamarca, Francia, España, todos se involucraron. Europa ardió. Los ejércitos marcharon de un lado a otro por Alemania, saqueando y quemando. La población civil sufrió horrores inimaginables. Hambruna, enfermedades, masacres. Se estima que la población alemana cayó de 21 millones a 13 millones. 8 millones de muertos. Pueblos enteros desaparecieron. La devastación fue total. Aquí hay un gran qué hubiera pasado si estas otras potencias europeas no hubieran intervenido, los Habsburgo podrían haber dominado Europa Central por completo. Historia alternativa. La historia continental podría haber sido muy diferente. Los caminos se habrían separado. No fue así. La verdad es sombría. Tristemente, el esfuerzo fallido dejó un rastro de muerte y destrucción. Para cuando acordaron la paz con el Tratado de Westfalia en 1648, millones habían muerto por atrocidades masivas, hambruna y enfermedades durante la guerra. Tumbas silenciosas. El tratado estableció un nuevo orden en Europa. Los príncipes alemanes ganaron más independencia. El poder del emperador se debilitó. Francia emergió como la potencia dominante. Los Habsburgo habían gastado enormemente y ganado poco. Fue un punto de inflexión. En esta era, la fortuna de la dinastía de los Habsburgo estuvo determinada en gran medida por sus líderes familiares y su eficacia como gobernantes. Los hilos del destino. Esto fue cierto para las ramas española y austriaca. Ambas ramas, y Carlos V y Felipe II, fueron 2 de las figuras más notables de la historia europea moderna temprana. Iconos. Pero fueron buenos gobernantes. Es difícil decirlo. Sombras. Heredaron su inmenso dominio como resultado de afortunadas políticas dinásticas y arreglos matrimoniales. Por casualidad, además, una despiadada banda de conquistadores que operaba sin control desde Madrid, al otro lado del Atlántico, estableció el Imperio Español. Pioneros. Las acciones de Carlos y Felipe fueron llevar a la bancarrota a un Estado increíblemente rico, a través de guerras interminables para aplastar el protestantismo en toda Europa. Agotamiento. Rodolfo II, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y gobernante de Austria de 1576 a 1612, fue un hombre culto. Patrocinó a un grupo diverso y ecléctico de pintores y eruditos en la corte vienesa. Fue un mecenas de las artes, pero no fue un gobernante eficaz. Débil. El catolicismo fanático de Fernando II sumió a Europa en la Guerra de los 30 Años. Una guerra brutal en la que los Habsburgo ganaron poco y perdieron mucho. Leopoldo I, quien gobernó Austria de 1657 a 1705, pudo haber sido un gobernante talentoso, pero también cometió errores en su afán por imponer el catolicismo en Europa Central. Entusiasmo, lo notable. Lo duro de todo esto es que ni Austria ni España tuvieron un gobernante Habsburgo apodado el Grande, como Pedro y Catalina en Rusia o Federico II en Prusia. Transformaron y fortalecieron sus estados. No lo hicieron. Se creía que los Habsburgo prosperaron gracias a afortunadas alianzas matrimoniales, pero todos sus gobernantes tenían defectos en diversos grados. Leopoldo primero tuvo mucho éxito en los Balcanes. Convirtió la crisis allí en una oportunidad. Magistral. Desde la batalla de Mohács en 1526, cuando murió el rey Luis II de Hungría y los reinos de Hungría, Bohemia y Croacia
fueron transferidos a los Habsburgo austriacos, los otomanos habían consolidado el control de los Balcanes. Su agresiva expansión desde el este sombrío se ralentizó durante un tiempo. Se centraron en la conquista de Egipto, la mayor parte de Arabia y amplias zonas de Oriente Medio, al sur y al este. Fiebre imperial. A mediados del siglo XVII, su atención se centró en los Balcanes y, en 1683, Mehmed IV envió un ejército de aproximadamente 150.000 soldados bajo el liderazgo de Kara Mustafa Pasha para conquistar Viena, un ejército masivo. En ese momento, los austríacos y los Habsburgo españoles luchaban contra Luis XIV de Francia, y la mayor parte de los recursos militares de Austria estaban dispersos en los Países Bajos occidentales y otros lugares. Finalmente, cuando el masivo ejército turco llegó a Viena en el verano, parecía que la capital austriaca podría caer y los otomanos podrían expandirse a Europa central. Horas oscuras. Finalmente, gracias a la intervención del rey polaco, Juan Sobieski, con una gran fuerza de socorro, se levantó el asedio de Viena. Heroísmo. Entonces, una gran coalición de los Habsburgo, polacos, rusos y la República de Venecia lanzó la Gran Guerra Turca. La Alianza. Al final de la Guerra de 15 años, en 1699, Leopoldo I había ganado vastos territorios para Austria, en Hungría, Transilvania y otras partes de los Balcanes. Los frutos de la victoria. Mientras que la rama austriaca lidiaba con la amenaza turca en la primera mitad del siglo XVII, la rama española estaba en una crisis completamente diferente. Decadencia interna. Los Habsburgo no solo dominaron Austria y España con el matrimonio de Juana de Castilla con Felipe de Borgoña en 1496. Las alianzas continuaron. Las dos ramas continuaron casándose entre sí durante más de 150 años, generaciones después de este matrimonio. Este fue entonces un fuerte ciclo de endogamia, una cadena venenosa. Por ejemplo, Felipe III, rey de España, se casó con su prima hermana, Margarita de Austria, en 1599. Su hija, María Ana, nacida de este matrimonio de primos, se casó con Fernando III de Austria, sobrino de la madre de su prima hermana. Y luego, peor aún, la hija de María Ana, Mariana de Austria, se casó con el hermano de su madre, Felipe IV, rey de España, en 1649. Tío y sobrina, Mariana Siculet, había casado con su tío. Una maldición de generaciones. Felipe y Mariana tuvieron varios hijos, esperanzas. Solo un hijo sobrevivió hasta la edad adulta y fue el único heredero al trono español. Una última esperanza. El problema era que el joven Carlos o Carlos II estaba muy enfermo de nacimiento. Frágil. La causa exacta nunca se determinó. Un misterio. Una combinación de varias enfermedades, probablemente derivadas de generaciones de fuerte endogamia, causó problemas graves. Su desarrollo cognitivo fue limitado. Su mandíbula no cerraba correctamente con el resto de su cabeza y sufría de una condición similar a la hidrocefalia. La acumulación excesiva de líquido cefalorraquídeo en el cráneo causa una deformidad. Carlos II se convirtió en rey de España en 1665, a la edad de 3 años. El trono de un niño. Se esperaba que muriera joven, pero murió en 1700 a la edad de 38 años. Estaba lleno de dolor. A pesar de su mala salud, se casó 2 veces, pero ninguna tuvo hijos, y España ya no tenía un heredero. Su muerte en 1700 desencadenó la Guerra de Sucesión Española. El corazón de la sucesión española era así, a la muerte del rey enfermo, un miembro de la dinastía austriaca de los Habsburgo, su primo cercano, ascendería al trono español, o un miembro de la dinastía francesa de los Borbones. La lucha por el trono era una cuestión de reclamos. Los franceses tenían un reclamo a través del matrimonio de la media hermana de Carlos, María Teresa de España, con Luis XIV en 1660, lazos de sangre. A su vez, muchos miembros de la realeza francesa eran Habsburgo por parte de madre. La mayoría de las principales potencias europeas habían asumido que el trono español pasaría a los Habsburgo austriacos tras la muerte del rey enfermo.
Esta era la expectativa. Pero poco antes de su muerte, Carlos II había manifestado su deseo de que Felipe, duque de Anjou, nieto de Luis XIV, se convirtiera en rey de Misenoso, España. Su última voluntad y testamento. La disputa se intensificó hasta convertirse en una guerra paneuropea durante meses. El continente estalló en llamas. Inglaterra, la República Holandesa, Portugal y Prusia se aliaron con Austria. Francia, que buscaba cumplir los últimos deseos de Carlos, recibió el apoyo de los españoles, los bávaros y algunas potencias menores. La guerra se prolongó durante 12 años y se llegó a un acuerdo con la paz de Utrecht, una paz tumultuosa. Felipe, duque de Anjou, fue reconocido como rey de España con la condición de que los tronos de España y Francia nunca se unieran bajo un solo gobernante, condicionalmente, a cambio de que los Habsburgo austriacos renunciaran a sus pretensiones. Recibieron la mayor parte de los territorios europeos de España fuera de España. Compensación. Los Países Bajos españoles, alrededor de la actual Bélgica, se convirtieron en los Países Bajos austriacos. También adquirieron el Ducado de Milán, Nápoles y Cerdeña. Nuevos reinos. La situación era compleja para los Habsburgo austriacos en el siglo XVIII. Una balanza desequilibrada. En teoría, emergieron de la guerra con un dominio sin precedentes en Europa central. Sobre el papel, por ejemplo, ahora eran la principal potencia en la península itálica y contaban con un puerto en el Atlántico a través de los Países Bajos austriacos. Puerta del Océano. En 1722, el emperador Carlos VI fundó la Compañía de Ostende cerca de Bruselas, lanzando una aventura comercial y colonial para la posesión colonial de los Habsburgo austriacos, pero fracasó. Sus sueños se hicieron añicos. A pesar de su fuerte posición, se enfrentaron a una amenaza creciente. Tormenta en el horizonte. En 1618, el Ducado de Brandeburgo y Prusia se unieron, creando una vasta potencia del norte de Alemania que se extendía desde Berlín hacia el este hasta la actual Polonia y el Óblast de Kaliningrado. En 1701, el duque Federico III se proclamó primer rey del nuevo reino de Prusia. Corona. En 1740 estalló la Guerra de Sucesión austriaca por la cuestión de si la archiduquesa austriaca, María Teresa, como mujer, heredaría los reinos y territorios de los Habsburgo austriacos como emperatriz del Sacro Imperio Romano Germánico. El trono prusiano fue central para la alianza contra los austriacos durante los siguientes 8 años. Esta rivalidad desencadenó una serie de guerras entre Austria y Prusia en el siglo XVIII, centradas en el control de Silesia, esta rica provincia. Esta provincia, rica en recursos, se extendía a ambos lados de las fronteras de la Polonia moderna, Alemania y la República Checa. Prusia tomó el control, y bajo su gobernante de largo plazo, Federico II, de 1740 a 1786, se convirtió en una seria amenaza para los Habsburgo austriacos en Europa central. La sombra creció. La rivalidad entre Austria y Prusia moldeó la visión de los Habsburgo en Viena en los siglos XVIII y XIX. La enemistad eterna. Si bien los Habsburgo austriacos a menudo eran rivales de la Casa Real prusiana de Hohenzollern, eran expertos en dejar de lado sus diferencias cuando beneficiaba a ambas casas reales. Mucho se podía ganar con la acción pragmática y colaborativa en la primera mitad del siglo XVIII. El bien común. Desde la Unión de Lublin en 1569, la mancomunidad polaco-lituana fue una potencia absoluta en Europa del Este. Abarcaba gran parte de la actual Polonia, Bielorrusia, Lituania, Letonia y Ucrania occidental. Antaño fue una potencia formidable en este continente, un dragón. Sin embargo, el auge del Imperio ruso la debilitó, y para mediados del siglo XVIII, la mancomunidad era el enfermo de Europa, una marea menguante. En consecuencia, los austriacos, prusianos y rusos se dividieron las tierras de la Unión entre ellos, desde 1772 hasta 1795. Los Habsburgo austriacos añadieron una gran parte a sus crecientes dominios. El mapa cambió. Adquirieron Ucrania occidental y el sur de Polonia,
ciudades como Leópolis, Cracovia y Lublin como nuevas provincias. Además, hubo expansión hacia el sur. Las fronteras cambiaron. Los austríacos lucharon 3 guerras con el Imperio Otomano en el siglo XVIII, en 1716 a 1718, 1737 a 1739 y 1787 a 1791. La lucha fue feroz, pero los austríacos generalmente obtuvieron ganancias en Serbia y Bosnia. Esto allanó el camino para el colapso del dominio otomano en los Balcanes y el surgimiento de varios nacionalismos eslavos en el siglo XIX. Las semillas del futuro. La segunda y la tercera partición de Polonia se produjeron cuando Europa entró en un período de un cuarto de siglo de guerra y crisis, antes de la tormenta. La Revolución Francesa comenzó en 1789, cuando Luis XVI convocó al Parlamento francés, los Estados Generales, después de 175 años. Una chispa. El rey fue rápidamente marginado y los revolucionarios comenzaron a establecer una monarquía constitucional en la que el Parlamento retuvo el poder. Vientos de cambio. La revolución se volvió cada vez más radical a principios de la década de 1790. El rey fue completamente derrocado y se estableció una república en septiembre de 1792. El trono fue derribado. Al año siguiente, los revolucionarios juzgaron y ejecutaron al rey y a la reina María Antonieta en la guillotina. Esto causó una gran conmoción en Viena. Dolor familiar. María Antonieta era de la dinastía de los Habsburgo, lazos de sangre. En consecuencia, Austria y la familia real arrastraron a Europa a su primera guerra contra Francia en 1792 para liberar a María Antonieta. Venganza. A los Habsburgo les fue mal durante los siguientes 20 años. Las derrotas se sucedieron una tras otra. Los franceses conquistaron los Países Bajos austriacos y la mayoría de sus territorios italianos a mediados de la década de 1790. Luego, Napoleón Bonaparte les infligió una serie de derrotas en la década de 1800. Ocupó Viena 2 veces, en 1805 y 1809. La capital cayó. Los Habsburgo atemperaron los peores impulsos de Napoleón con la diplomacia. Mientras desmantelaban el reino prusiano en 1807 y le arrebataban la mitad de su territorio, los Habsburgo organizaron que un miembro de su familia, María Luisa de 18 años de edad, se casara con el emperador francés en 1810. Formaron una alianza. Este matrimonio de conveniencia fue la estrategia. Temporal. Cuando la invasión de Rusia por Napoleón en 1812 resultó desastrosa, los Habsburgo consideraron romper su alianza. Pero finalmente, en 1813 y 1814, se unieron a la nueva coalición que conquistó el imperio europeo de Napoleón. Venganza. Emergieron de las guerras napoleónicas con su dominio en gran medida intacto, de pie. Esto se debió en parte a que el ministro de Asuntos Exteriores austriaco, Clemens von Metternich, era el principal estadista europeo de la época, y a que las negociaciones de paz al final de las guerras napoleónicas fueron orquestadas por los Habsburgo en Viena en 1814 y 1815. Maestría. El Congreso de Viena sentó las bases de las relaciones diplomáticas europeas para los siguientes 100 años y confirmó a los Habsburgo austriacos como una de las grandes casas dinásticas europeas. Equilibrio. Sin embargo, los Habsburgo renunciaron al control de los Países Bajos. Adiós. Desde 1815 hasta 1830, hasta la fundación de Bélgica, esta región fue gobernada por el Reino de los Países Bajos, poniendo fin a 3 siglos y medio de participación de los Habsburgo en los estados de la Baja Europa. Finalmente, la Revolución belga de 1830 creó un estado independiente en las provincias del sur, después de siglos de dominio extranjero. Libertad. Por cierto, si te interesa entender cómo nacieron las grandes fortunas, los imperios empresariales y las familias que dominaron la historia, en este canal cada semana te esperan historias reales que mezclan ambición, poder y destino. Suscríbete y descubre los secretos que cambiaron el curso del mundo. Sigamos. En otros lugares, los austríacos estaban en ascenso. Los horizontes se abrieron. Los otomanos
estaban ahora en decadencia de facto, y los Habsburgo esperaban una mayor influencia en los Balcanes. Pero Rusia seguía siendo un rival en la región, una sombra. En Italia, la República de Venecia no se había restablecido después de las guerras napoleónicas. Entonces, los austríacos controlaban Venecia, Lombardía, que incluía Milán, y el Gran Ducado de Toscana, la península. Todo esto trajo problemas. El mosaico se agrietó. En 1804, en medio de las guerras napoleónicas, y anticipando la disolución del Sacro Imperio Romano Germánico, el archiduque Francisco proclamó el nuevo imperio austriaco como el primer emperador austriaco. Una nueva era. El imperio que él y sus sucesores gobernaron era una estructura engorrosa, un rompecabezas gigante. Los hablantes de alemán, de origen germánico como ellos, eran una minoría que representaba menos de una cuarta parte de la población. Los húngaros étnicos constituían alrededor del 20% de la población. Los checos constituían el 10%, los serbios y croatas el 10%, y los polacos otro 10%. Luego estaban las minorías étnicas significativas como los rumanos, eslovacos e italianos. Muchos de ellos continuaron hablando sus propios idiomas, y con el auge del nacionalismo romántico, después de Napoleón, surgieron movimientos de independencia en ciudades como Praga, Leópolis y Cracovia. Susurros. Fue difícil para los Habsburgo gobernar, y en 1848, cuando las llamadas rebeliones de la primavera de los pueblos estallaron en toda Europa, estallaron grandes disturbios en el Imperio austríaco. Terremoto. Los esfuerzos del Reino de Cerdeña por arrebatar el norte de Italia a los Habsburgo fracasaron, pero en Hungría el país casi fue tomado por los revolucionarios. Fuego. Solo con la ayuda de Rusia consolidaron el control en 1849 y mantuvieron a Hungría bajo ocupación militar durante 18 años para evitar más disturbios. El puño de hierro. Las rebeliones de 1848 fueron un precursor de las derrotas masivas de los Habsburgo 20 años después. Heraldos. Gran parte de esto se debió al continuo ascenso de Prusia como rival de Austria en Europa Central. La rivalidad creció. La Revolución Alemana de 1848 demostró un fuerte apoyo a la unificación alemana. Muchos querían que Prusia la liderara, pero existían divisiones religiosas. Protestantes versus católicos. Prusia era la potencia protestante del norte de Alemania, mientras que Austria era la potencia católica del sur de Alemania. Polaridades. Después de la consolidación durante las guerras napoleónicas, en el siglo XIX, aproximadamente 30 estados alemanes más pequeños se alinearon con Austria o Prusia en función de su preferencia religiosa. La católica Baviera, por ejemplo, vio con buenos ojos la unificación liderada por Austria. El monarca austriaco, Francisco José I, quien ascendió al trono en 1848 y reinaría hasta 1916, no había previsto el ascenso al alto cargo del noble prusiano Otto von Bismarck en 1862. Sorpresa. Durante los siguientes 9 años, Bismarck dominó completamente Austria, un maestro del ajedrez. Luchó contra Dinamarca en 1864, Austria en 1866 y Francia en 1870 y 1871. Victorias. Con estas breves victorias, unió a los estados alemanes más pequeños detrás de Prusia y estableció el Imperio Alemán en 1871. Unificación. En unas pocas jugadas, los Habsburgo austriacos dejaron de ser la fuerza más poderosa entre las casas reales de Europa Central. Los Hohenzollern prusianos eran ahora emperadores alemanes. La corona cambió. Además, en la Segunda y Tercera Guerra de Independencia de Italia, de 1859 y 1866, el Reino de Cerdeña arrebató la mayor parte de los territorios italianos de Austria y unió la península dentro del Reino de Italia. Libertad. Incluso el descabellado plan de Francisco José de convertir a su hermano, Maximiliano de Habsburgo, en emperador de México, respaldado por Francia, terminó con su derrocamiento y ejecución en 1867. Tragedia. Ante semejante catálogo de derrotas,
Francisco José aceptó en 1867 poner fin a la ocupación militar que había durado desde la represión de la Revolución húngara de 1848 y convertir a los húngaros en socios en el gobierno. Compromiso. Así, el Imperio austríaco se convirtió en el Imperio austrohúngaro en 1867. Monarquía dual. Los Habsburgo seguían gobernando Hungría, pero el imperio ahora sería gobernado como una monarquía dual, con un gobierno húngaro separado. Equilibrio. 6 años. Después, las ciudades de Buda y Pest, a ambos lados del río Danubio, se fusionaron para formar la nueva capital húngara, Budapest. La unificación también fue una época de cambio social en el imperio austrohúngaro, en otros aspectos. Transformación. Los dominios de los Habsburgo, en Europa Central, siguieron siendo socioeconómicamente atrasados, similares a los anteriores, al fin del dominio de los Habsburgo en España, en 1700. El antiguo orden duró hasta 1781, cuando el relativamente ilustrado gobernante Habsburgo, José II, abolió la servidumbre, un proceso que no se completó hasta mediados del siglo XIX. Esto convirtió a las tierras de los Habsburgo en unas de las últimas de Europa en abandonar esta reliquia medieval de la propiedad de la tierra. Emancipación. La industrialización también fue mínima hasta mediados del siglo XIX. En Inglaterra, la revolución industrial se había adelantado 70 años. Esto cambió rápidamente entre las décadas de 1870 y 1900. La industrialización se aceleró en tierras austrohúngaras. El sistema ferroviario se expandió y el país se convirtió en uno de los primeros centros importantes de la industria automotriz. Empresas como Daimler se establecieron allí para producir vehículos de motor. Aunque a menudo se asocia a Ferdinand Porsche con Alemania, aprendió su oficio en Austria y para 1900 producía algunos de los automóviles y camiones más innovadores del mundo. Velocidad. Viena era un importante centro cultural. Luz. Siempre lo fue. Palacio. Por ejemplo, el Palacio de los Habsburgo fue el centro de la música clásica en los siglos XVIII y XIX. Mozart y Beethoven se sintieron atraídos aquí. Partituras celestiales. El elemento más llamativo de la cultura vienesa a principios del siglo XX fue el desarrollo de la disciplina moderna del psicoanálisis por parte de Sigmund Freud y sus seguidores allí. Secretos de la mente. Si bien la economía austrohúngara experimentó una renovación y un desarrollo radicales en el último cuarto del siglo XIX, la posición diplomática del imperio también estaba cambiando. Cambio de mapa. La unificación de Alemania bajo el liderazgo prusiano y las extensas pérdidas italianas obligaron a los Habsburgo a reevaluar sus objetivos estratégicos en la década de 1870. El despertar. El emperador Francisco José había creído previamente que Austria podía dominar Europa Central. Este sueño fue destrozado por los acontecimientos en Italia y Alemania entre 1859 y 1871. Los restos. Él y sus ministros dirigieron su atención hacia el sur, los Balcanes. En la década de 1870, el Imperio Otomano era tan débil que se hablaba de dividirlo entre las principales potencias, similar a la mancomunidad de Polonia-Lituania entre 1772 y 1795. El gobernante de los Habsburgo esperaba beneficiarse de esto. Rusia era un claro rival y había obtenido una victoria devastadora contra los otomanos en la guerra de 1877 a 1878. Por lo tanto, Austria-Hungría entró en una alianza sorprendente con el recién formado Imperio Alemán. Inesperado. La doble alianza de 1879 fue generalmente diseñada para la asistencia mutua contra la expansión rusa. Escudo. Esto llevó las semillas del colapso del gobierno de los Habsburgo. Irónicamente, la doble alianza fue el primer paso en el desarrollo de dos importantes alianzas militares en Europa. Campamentos. Los italianos se unieron a los alemanes y austriacos en 1882, formando la Triple Alianza. El tripartito. Rusia se acercó a Francia en la Alianza Franco-Rusa de 1894, este-oeste. Gran Bretaña se alió con Francia en la Entente Cordiale de 1904, Isla.
Así que cuando el archiduque Francisco Fernando, heredero del emperador Francisco José, fue asesinado por un nacionalista serbio en las calles de Sarajevo el 28 de junio de 1914, Europa ya estaba dividida en dos bandos armados. La chispa. Las múltiples razones por las que el continente entró en la Primera Guerra Mundial en las siguientes 5 semanas fueron complejas. Hubo un caos diplomático, pero quizás la insistencia del gobierno de los Habsburgo en intervenir en Serbia para investigar el asesinato podría haberse evitado si no hubiera puesto en peligro mortal la independencia de Serbia. Un error. Rusia entró en defensa de Serbia, y las cosas se intensificaron a partir de ahí, hasta que Alemania, Austria, Hungría, Bulgaria y el Imperio Otomano entraron en la guerra contra Rusia, Francia y Gran Bretaña. La responsabilidad de Francisco José en el estallido de la guerra es discutible. Grises eran sus días. Era un anciano de 84 años, exhausto por años de tragedias familiares. Una carga. Murió el 21 de noviembre de 1916, antes de ver el colapso del imperio que su familia había gobernado durante tanto tiempo. Adiós. Hasta entonces, había presenciado el desempeño desigual de las fuerzas armadas austrohúngaras. Arriba y abajo. Casi tuvieron éxito en Mosby-Sondontusos. Aplastar a los serbios en los Balcanes con ayuda búlgara y otomana. Abrumador. Sin embargo, el ejército ruso, generalmente débil, montó contraataques efectivos. Resistencia. Cuando Italia entró en la guerra en 1915, estalló una brutal guerra de trincheras con Austria en los Alpes. Las montañas estaban ensangrentadas. Aquí, el gobierno de los Habsburgo se vio obligado a buscar ayuda alemana cuando sus fuerzas flaquearon en 1917. Aliados. Francisco José fue sucedido por su sobrino nieto, Carlos, a finales de 1916. Una nueva esperanza. Sería el último Habsburgo en mantener el poder. Para 1917, el ejército austrohúngaro solo pudo hacer frente a una oposición débil, frágil. Su principal aliado, Alemania, se enfrentaba a una embestida de las fuerzas de la Entente en el frente occidental en Francia. Sin embargo, la unidad del imperio, que se había estado gestando durante más de un siglo, se desbordó a medida que la guerra se prolongaba. Aparecieron grietas, especialmente después de que Estados Unidos entrara en la guerra del lado de Gran Bretaña y Francia en abril de 1917, Carlos pasó gran parte de 1917 y 1918 proponiendo nuevos acuerdos para el imperio. En particular, la idea de una triple monarquía, que otorgaría a los croatas una cuota de poder similar a la otorgada a los húngaros en 1867, fue discutida. Un acto de equilibrio. No logró convencer a las diferentes facciones. Los muros se levantaron. Luego, a finales de 1917, la hambruna se instaló en partes del imperio. Hambre. Luego, en 1918, la pandemia de gripe española golpeó. La muerte invisible. El final llegó de repente, como un terremoto. A mediados de octubre de 1918, cuando la guerra entraba en sus últimas semanas, estallaron revoluciones en Austria-Hungría, y en cuestión de días, Hungría y Checoslovaquia comenzaron a separarse para formar sus propios países. La ruptura. La mayoría de los territorios del sur se unieron para formar Yugoslavia. Partes de los territorios del este se reunieron con la reconstitución de Polonia tras la guerra. El mapa cambió. Cuando el armisticio del 11 de noviembre de 1918 puso fin a la guerra, Carlos I gobernó efectivamente solo Austria, y ese trono estaba vacío en nombre. Al día siguiente, se declaró la efímera República de la Austria Alemana. Casi 900 años, desde que esta familia se asentó por primera vez en el norte de Suiza, poniendo fin al dominio de los Habsburgo en Austria tras 636 años. El acto final. En abril de 1919, la nueva República Austriaca aprobó una ley que ordenaba a los Habsburgo abandonar el país hasta que renunciaran formalmente a sus pretensiones sobre Austria y las demás tierras que habían ocupado durante siglos. Exilio. Había buenas razones para ello. Un cauteloso Carlos no había renunciado a la idea de recuperar el control de una parte del imperio.
En su exilio de posguerra en Suiza, intentó 2 veces tomar el poder mediante un golpe de Estado en Hungría. Estos intentos fracasaron y finalmente se vio obligado a abandonar Europa Central. Fue llevado a la isla portuguesa de Madeira. Allí desarrolló una neumonía grave y murió joven en 1922, a los 34 años. Sin embargo, el derecho de los Habsburgo pasó a su hijo, Otto. En el extranjero, se opuso abiertamente a la invasión nazi de Austria en 1938. En la época de la Resistencia, vivía en Francia, y al estallar la Segunda Guerra Mundial, huyó a Portugal y luego a Estados Unidos. Los nazis lo condenaron a muerte en ausencia por su oposición. Tras la guerra, renunció formalmente a las pretensiones de los Habsburgo sobre Austria en 1961 y se le permitió regresar a su patria en 1966, 48 años después de la huida de los Habsburgo. Tras su regreso, se trasladó a Alemania y se convirtió en miembro del Parlamento Europeo. En este cargo, desempeñó un papel fundamental en el fin de la Guerra Fría y la expansión de la Unión Europea. Fue una figura unificadora. 4 años antes de su muerte en 2011, Otto abdicó formalmente como jefe de la dinastía de los Habsburgo. Adiós. Su hijo, Carlos de Habsburgo-Lorena, nieto del último emperador de los Habsburgo, es el actual jefe de la dinastía. Se desempeñó como diputado europeo por Austria de 1996 a 1999 y trabajó con varias organizaciones internacionales dedicadas a la preservación del patrimonio cultural y la promoción de la integración europea. El legado continúa. La historia de la dinastía de los Habsburgo es más que increíble. Es legendaria. Apenas hay nada igual en el mundo. Es única. Toda gran dinastía gobierna vastos territorios, normalmente mediante la fuerza militar, a punta de espada o fusil, combinada con el comercio y el poder naval. Por sangre. Esto se aplica a los romanos, los mongoles, los británicos y los Estados Unidos, así como a dinastías como los Hohenzollern de Prusia, los Romanov de Rusia, la dinastía Ming de China o el Imperio Mogol de la India. Los Habsburgo eran distintivos, eran elegantes. Como una casa noble menor de Alemania Occidental, construyeron el castillo de los Habsburgo en el norte de Suiza en el siglo XI. Desde allí, a través de una astuta diplomacia, ganaron más territorio en Alemania, Suiza y más tarde Austria, paso a paso. En 1452, Federico III se convirtió en emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Este fue el comienzo del siglo cuando los Habsburgo alcanzaron prominencia mundial sin mucho más allá de casarse con otras familias. En 1477 heredaron el trono de Borgoña. La riqueza siguió. Luego, el matrimonio de Juana de Castilla y Felipe el Hermoso trajo la corona española, justo cuando España se estaba unificando y los conquistadores comenzaban a conquistar grandes partes de las Américas. El Nuevo Mundo. En 1526 vieron la muerte de Luis II en batalla, que gracias a los matrimonios dio a los Habsburgo las coronas de Hungría, Bohemia y Croacia, y, casualmente, cada derrota en los siguientes 2 siglos pareció ser compensada por nuevas ganancias. Equilibrio. En el siglo XVIII, tras la pérdida de Silesia ante Prusia, el colapso de la mancomunidad de Polonia-Lituania y el debilitamiento del Imperio Otomano trajeron consigo nuevos territorios en Europa del Este y los Balcanes. Compensación. A partir de 1792, los austríacos perdieron guerra tras guerra contra los franceses, pero emergieron de las guerras napoleónicas en una posición más fuerte en Italia, permaneciendo en pie. Pero su suerte finalmente se agotó. A finales de la década de 1860, los austríacos no fueron rival para la habilidad política de Otto von Bismarck. Unificó Alemania bajo Prusia, el rival. Continuaré el guión hasta alcanzar las 11.000 palabras. Sin embargo, hay algo más profundo que debemos explorar sobre los Habsburgo. Algo que va más allá de las fechas y las batallas. Algo que nos habla del verdadero carácter de esta dinastía, su método, su filosofía de poder. Porque mientras otras familias reales conquistaban con ejércitos,
Los Habsburgo conquistaban con anillos de matrimonio. Una estrategia tan elegante como letal. Existe un dicho latino que resume perfectamente su enfoque. Bella gerant ali, tu felix Austria nube. Que otros hagan la guerra, tú, afortunada Austria, cásate. Estas palabras, atribuidas al rey Matías Corvino de Hungría en el siglo XV, capturan la esencia de la estrategia Habsburgo. Mientras otros monarcas enviaban soldados a morir en campos de batalla, los Habsburgo enviaban a sus hijos e hijas al altar. Y funcionó, sorprendentemente bien. Pensemos en esto por un momento. La mayoría de los grandes imperios de la historia se construyeron sobre montañas de cadáveres. Roma conquistó el Mediterráneo con sus legiones. Los mongoles arrasaron Asia con su caballería. Los británicos dominaron los mares con su armada. Pero los Habsburgo simplemente se casaron con medio continente. Es casi cómico en su simplicidad, casi, porque detrás de cada matrimonio había cálculos políticos fríos y despiadados. Estos no eran matrimonios por amor, eran transacciones, inversiones, apuestas estratégicas sobre el futuro de Europa. Y los Habsburgo eran maestros en este juego. Sabían exactamente qué princesa casar con qué príncipe, qué alianza fortalecer, qué rival neutralizar. Todo estaba calculado. Tomemos el caso de Juana de Castilla. La llamaban Juana la Loca. Y tal vez lo estaba. Después de la muerte de su esposo Felipe en 1506, se dice que viajó con su cadáver por toda Castilla, abriéndose el ataúd periódicamente para besarlo. Una imagen perturbadora. Pero aquí está la verdad incómoda. Convenía a muchos que Juana fuera considerada loca. Su padre Fernando pudo gobernar en su nombre. Su hijo Carlos heredó 2 coronas. La locura de Juana fue políticamente útil. Conveniente. ¿Estaba realmente loca? Nunca lo sabremos con certeza. Los registros históricos están teñidos por las agendas políticas de quienes los escribieron. Pero lo que sabemos es que pasó más de 40 años encerrada en el convento de Tordesillas. 40 años. Apartada del poder que por derecho era suyo, mientras su padre y luego su hijo gobernaban en su nombre. Una prisionera de su propia dinastía. Esta es la oscuridad que acecha detrás del glamour de la realeza, las vidas personales sacrificadas en el altar de la ambición familiar. Y los Habsburgo no fueron los únicos en hacer esto, por supuesto, pero lo hicieron con una eficiencia particular. Sus archivos familiares están llenos de matrimonios arrancados de adolescentes, de niñas enviadas a cortes extranjeras, donde no hablaban el idioma, de príncipes casados con mujeres a las que nunca habían visto. María Antonieta de Austria, aunque vivió siglos después, es quizás el ejemplo más famoso de esto. Enviada a Francia a los 14 años para casarse con el futuro Luis XVI, una niña austriaca en la corte francesa. No hablaba bien francés, no conocía las costumbres, estaba completamente sola, y todos sabemos cómo terminó su historia, en la guillotina. Pero para los Habsburgo, ella había cumplido su propósito: sellar una alianza con Francia. Que muriera décadas después en una revolución fue irrelevante para el cálculo original. Volvamos al siglo XVI, a la época dorada de los Habsburgo, cuando Carlos V gobernaba un imperio donde el sol nunca se ponía. Suena glorioso, ¿verdad? El sol nunca se ponía. Pero pensemos en lo que eso realmente significaba. Significaba que Carlos tenía territorios tan dispersos por el globo que administrarlos era prácticamente imposible. Significaba que mientras amanecía en México, anochecía en Viena. Significaba que las noticias tardaban meses en viajar de un extremo del imperio al otro. En 1519, cuando Carlos fue elegido emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, heredó un problema imposible. Tenía que defender los Países Bajos contra Francia. Tenía que proteger Austria contra los otomanos. Tenía que combatir el protestantismo en Alemania. Tenía que administrar un imperio colonial en expansión en América. Y todo esto con la tecnología de comunicación del siglo XVI. Cartas que tardaban semanas, mensajeros a caballo, barcos de vela que podían tardar meses en cruzar el Atlántico. Es un milagro
que el imperio no colapsara inmediatamente. Pero Carlos era, hay que reconocerlo, un trabajador incansable. Pasó la mayor parte de su reinado viajando, de España a Alemania, de Alemania a los Países Bajos, de los Países Bajos a Italia, constantemente en movimiento, tratando de estar en 10 lugares a la vez, apagando fuegos políticos y militares. Debe haber sido agotador. Y aquí está algo que no se menciona a menudo. Carlos V hablaba varios idiomas. Tenía que hacerlo. Se decía que hablaba español a Dios, italiano a las mujeres, francés a los hombres y alemán a su caballo. Una broma, por supuesto, pero ilustra el desafío multilingüe de gobernar un imperio tan diverso. No era solo una cuestión de territorio. Era una cuestión de culturas, idiomas, sistemas legales, todo diferente. Y luego estaba el dinero, siempre el dinero. Las guerras de Carlos costaron fortuna, literalmente. A pesar de todo el oro y la plata que fluía de América, nunca fue suficiente. Los intereses de los préstamos que había tomado de banqueros alemanes e italianos devoraban los ingresos. Era como un hámster en una rueda. Cuanto más corría, más se endeudaba. Aquí hay una estadística asombrosa. Durante el reinado de Carlos V, aproximadamente el 60% de toda la plata extraída en América fue directamente a pagar deudas. 60%. Ni siquiera llegaba a España propiamente. Iba directamente de los galeones a los bancos de Génova y Augsburgo. España era rica en papel, pero pobre en realidad. Una paradoja económica. Y esto nos lleva a un tema fascinante: la economía de los imperios. Porque lo que vemos con los Habsburgo españoles es un caso de estudio perfecto de cómo no gestionar una economía imperial. Tenían recursos prácticamente ilimitados, montañas de plata, ríos de oro, y sin embargo, quebraron, repetidamente. ¿Cómo es posible? Parte del problema era la inflación. Cuando de repente inundas Europa con enormes cantidades de plata, el valor de la plata baja. Es oferta y demanda básica. Los economistas llaman a esto la revolución de los precios del siglo XVI. Los precios en España aumentaron aproximadamente un 400% durante el siglo XVI. 400%. Todo se volvió más caro. Y todo el oro del mundo no ayuda si no puede comprar nada. Pero había un problema más profundo. España no invirtió en su propia economía. No desarrolló industrias. No fomentó la innovación. Todo el dinero se iba a la guerra, o a construir palacios, o a la iglesia. No se invertía en cosas productivas. Mientras tanto, Inglaterra y los Países Bajos estaban desarrollando industrias textiles, construcción naval, comercio. Estaban construyendo economías reales. Y aquí está la ironía suprema. Gran parte de la plata española terminaba en manos inglesas y holandesas de todos modos, porque España tenía que comprar productos manufacturados de otros países. No producían suficientes bienes propios. Entonces el dinero fluía hacia España, y luego fluía hacia afuera, hacia lugares que realmente producían cosas. España era un conducto, no un destino. Felipe II heredó este desastre económico de su padre, y lo empeoró. Declaró la bancarrota en 1557, 1560, 1575 y 1596, 4 veces en un solo reinado. Cada vez renegociaba sus deudas con los banqueros. Cada vez ellos aumentaban las tasas de interés. Era un ciclo de muerte económica. Y Felipe seguía gastando en guerras. La Armada Invencible de 1588 costó aproximadamente 10 millones de ducados, una suma astronómica, y fracasó completamente. Esos 10 millones de ducados se hundieron en el Océano Atlántico. Literalmente. Los barcos se hundieron. El dinero desapareció. Y España tuvo que pedir prestado más dinero para reconstruir su armada. Más deuda, más intereses. El ciclo continuaba. Pero hablemos de algo diferente. Ahora, hablemos del arte, porque a pesar de todos sus problemas económicos y militares, los Habsburgo fueron patrocinadores extraordinarios de las artes. El siglo de oro español ocurrió durante el reinado de los Habsburgo. Cervantes escribió Don Quijote. Velázquez pintó Las Meninas. Lope de Vega escribió cientos de obras de teatro.
el arte floreció. ¿Por qué? Porque los Habsburgo entendían el poder del arte como propaganda. Un gran retrato real no era solo decoración, era una declaración política. Era una forma de proyectar poder, de intimidar a los rivales, de impresionar a los súbditos. Velázquez no pintaba simplemente retratos, pintaba iconos de poder imperial. Miremos Las Meninas por un momento, pintado en 1656. Es una de las pinturas más famosas del mundo. Muestra a la infanta Margarita rodeada de sus damas de honor, y en un espejo al fondo, apenas visible, están el rey Felipe IV y la reina Mariana, los padres de la niña. Pero aquí está lo inteligente. Velázquez se pintó a sí mismo en la escena, con su pincel. Pintando este mismo cuadro, es meta, es brillante. Es Velázquez diciendo: soy parte de esta corte, soy importante, no soy solo un sirviente, soy un artista. Y los Habsburgo lo permitieron, porque entendían que tener a los mejores artistas trabajando para ellos elevaba su propio estatus. Era una inversión en capital cultural. Lo mismo ocurrió en Austria. Los Habsburgo austriacos convirtieron Viena en un centro cultural de primer nivel. Construyeron el Palacio de Schönbrunn, construyeron el Hofburg, atrajeron músicos de toda Europa. Haydn trabajó para los Habsburgo. Mozart vivió en Viena. Beethoven se mudó allí. No fue coincidencia. Los Habsburgo crearon un ecosistema donde el arte podía florecer. Y esto nos lleva a la arquitectura, porque los Habsburgo construyeron en una escala asombrosa. El Escorial en España, el Hofburg en Viena, Schönbrunn, el Palacio Real de Madrid. Estos no eran solo edificios, eran declaraciones. Eran formas de decir: miren nuestro poder, miren nuestra riqueza, miren lo que podemos crear. El Escorial es particularmente fascinante. Felipe II lo diseñó como un palacio, monasterio y panteón real todo en uno. Es enorme, austero, casi sombrío. Refleja perfectamente la personalidad de Felipe, devoto, serio, obsesionado con el control. Pasó años allí, en una pequeña habitación sin decoración, administrando su vasto imperio a través de montañas de papeles. Era un burócrata rey, un contador con una corona. Pero volvamos a la política, a la guerra, porque no podemos entender a los Habsburgo sin entender el contexto religioso de su época. El siglo XVI y XVII fueron períodos de conflicto religioso intenso. La Reforma protestante había roto la unidad cristiana de Europa, y los Habsburgo se posicionaron como los defensores del catolicismo, los campeones de la fe verdadera. Esto no era solo piedad, era política. Ser el defensor de la fe católica les daba legitimidad, les daba el apoyo del Papa, les daba una causa que justificaba sus guerras. No estaban simplemente conquistando territorio, estaban defendiendo a Dios, o al menos eso es lo que decían. La realidad era más complicada, porque la religión era inseparable del poder político. Cuando un príncipe alemán se convertía al protestantismo, no era solo un asunto espiritual, significaba que rechazaba la autoridad del Papa, y por extensión, rechazaba la autoridad del emperador Habsburgo. Significaba que sus tierras ya no contribuirían a las arcas imperiales. Significaba que sus soldados no lucharían en las guerras del emperador. La religión era política, y la política era religión. La Guerra de los 30 años es el ejemplo definitivo de esto. Comenzó en 1618 como una rebelión de nobles protestantes bohemios contra su rey católico Habsburgo. Pero rápidamente se transformó en un conflicto que involucró a casi todas las principales potencias europeas, y duró 30 años. 30 años de guerra casi ininterrumpida. Es difícil imaginar. Las atrocidades fueron horrendas. Ejércitos mercenarios vagaban por Alemania, viviendo de la tierra, saqueando pueblos, quemando cosechas, violando, matando. No había ejércitos nacionales permanentes en ese entonces. Había contratistas militares que reclutaban soldados y los alquilaban a quien pagara. Y estos soldados esperaban ser pagados con botín, con lo que pudieran saquear. El saqueo de Magdeburgo en 1631 fue particularmente horrible. Las fuerzas católicas tomaron la ciudad protestante y la destruyeron.
sistemáticamente. Aproximadamente 20.000 de los 25.000 habitantes murieron. La ciudad ardió durante días. Fue uno de los peores crímenes de guerra del siglo XVII. Y fue solo uno de muchos. ¿Por qué menciono esto? Porque necesitamos entender el verdadero costo del poder Habsburgo. No fue solo oro y plata, fueron vidas humanas, millones de ellas. Campesinos alemanes que murieron de hambre porque los ejércitos se llevaron toda su comida. Ciudades enteras que desaparecieron. Generaciones perdidas. Este fue el precio del fanatismo religioso de los Habsburgo, del rechazo al compromiso, de la insistencia en que solo había una fe verdadera. Y al final, no ganaron. El Tratado de Westfalia de 1648 básicamente reconoció lo que ya era obvio. Europa no volvería a ser católica. El protestantismo estaba aquí para quedarse. Los Habsburgo habían luchado durante más de un siglo contra esta realidad y habían perdido, no territorialmente, necesariamente, pero ideológicamente. Habían fracasado en su misión de restaurar la unidad católica. Avancemos ahora al siglo XVIII, a la era de la Ilustración, un periodo muy diferente. Las guerras religiosas estaban terminando. Surgió un nuevo tipo de política, más racional, más pragmática, menos sobre Dios y más sobre equilibrio de poder, y los Habsburgo tuvieron que adaptarse. María Teresa de Austria es una figura fascinante en este contexto. Llegó al poder en 1740 y casi inmediatamente la mitad de Europa trató de arrebatarle sus territorios. ¿Por qué? Porque era mujer. La ley sálica, que impedía la sucesión femenina, todavía se aplicaba en muchos lugares. Federico II de Prusia usó esto como pretexto para invadir Silesia. Otros se unieron a la pelea, pero María Teresa era tenaz. Luchó. Perdió Silesia, es cierto, pero mantuvo el resto de sus territorios y se propuso reformar y modernizar el Estado austriaco. Reformó el sistema fiscal, reformó el ejército, reformó la educación. Fue, en muchos sentidos, una gobernante ilustrada, aunque también era profundamente conservadora en lo religioso y lo social. Y aquí está algo interesante. María Teresa tuvo 16 hijos. 16. Y los usó exactamente como los Habsburgo habían usado a sus hijos durante siglos, como piezas de ajedrez diplomático. Casó a sus hijas con reyes y príncipes por toda Europa. La más famosa, por supuesto, fue María Antonieta, enviada a Francia. Pero hubo otras, todas sirviendo al propósito familiar, todas sacrificadas al altar de la política dinástica. Su hijo, José II, que gobernó de 1765 a 1790, fue aún más reformista. Fue un verdadero déspota ilustrado. Abolió la servidumbre, promulgó la tolerancia religiosa, reformó el sistema legal, quería modernizar Austria, arrastrarlo al siglo XVIII. Pero fue demasiado rápido, demasiado radical. Encontró resistencia por todas partes, de la nobleza, del clero, de los campesinos que desconfiaban del cambio. Murió frustrado, habiendo logrado menos de lo que esperaba, pero sus reformas sentaron las bases. Lentamente, Austria se estaba modernizando. Lentamente, se estaba convirtiendo en un Estado más eficiente, más racional, menos medieval. Era un proceso doloroso, lleno de contradicciones, pero estaba sucediendo. Los Habsburgo se estaban adaptando a un nuevo mundo, un mundo donde los matrimonios dinásticos ya no eran suficientes, donde necesitabas ejércitos eficientes, industrias productivas, administraciones competentes. Y luego llegó Napoleón, y cambió todo. Napoleón era algo que Europa nunca había visto, un genio militar de origen humilde que había llegado al poder a través del mérito, no del nacimiento. Era la antítesis de todo lo que los Habsburgo representaban. Ellos creían en la sangre azul, en el derecho divino, en la legitimidad dinástica. Napoleón creía en el talento, en la ambición, en la meritocracia, y los derrotó, repetidamente. Los ejércitos austriacos, comandados por generales nobles que habían obtenido sus posiciones por nacimiento, no eran rival para los mariscales de Napoleón, hombres que habían ascendido desde las filas por competencia. Era el viejo mundo contra el nuevo,
y el nuevo estaba ganando. La ocupación de Viena debe haber sido humillante para los Habsburgo. Su capital imperial, la ciudad que habían gobernado durante siglos, ocupada por tropas francesas. El emperador Francisco tuvo que huir, tuvo que negociar desde una posición de debilidad, tuvo que entregar territorio, y lo peor de todo, tuvo que entregar a su hija. El matrimonio de María Luisa de Austria con Napoleón, en 1810, fue el último gran matrimonio dinástico Habsburgo, y fue diferente de todos los anteriores, porque esta vez no eran los Habsburgo los que estaban adquiriendo poder a través del matrimonio. Era Napoleón. Él estaba usando la estrategia Habsburgo contra ellos. ¡Qué irónico! El advenedizo Corso había aprendido del manual de los Habsburgo, pero Napoleón cometió errores. Su invasión de Rusia en 1812 fue un desastre, y de repente los Habsburgo tuvieron una oportunidad de unirse a la coalición contra él, de reclamar su posición en Europa, y la tomaron. Metternich, el astuto ministro de Asuntos Exteriores, orquestó la entrada de Austria en la guerra contra su propio yerno. ¿Frío? ¿Sí? ¿Calculado? Absolutamente. ¿Efectivo? Completamente. Los Habsburgo emergieron del Congreso de Viena en 1815 en una posición sorprendentemente fuerte. No habían ganado la guerra, realmente. Los británicos, prusianos y rusos habían hecho el trabajo pesado, pero habían posicionado diplomáticamente para cosechar los beneficios. Metternich había jugado sus cartas perfectamente. El Congreso de Viena es fascinante. Fue básicamente una gran fiesta de 6 meses, donde los líderes europeos comieron, bebieron, bailaron y de vez en cuando redibujaron el mapa de Europa. Hubo más de 200 bailes, cenas todas las noches. Era diplomacia como espectáculo. Y Metternich era el maestro de ceremonias. Viena nunca había visto nada igual. La crème de la nobleza europea, toda reunida en una ciudad, todos conspirando, todos negociando, todos tratando de sacar ventaja. Y funcionó. El orden que establecieron, el llamado Sistema de Viena, mantuvo la paz en Europa durante casi un siglo. No una paz perfecta, por supuesto. Hubo guerras, pero no hubo una guerra a gran escala que involucrara a todas las grandes potencias hasta 1914. 100 años. No está mal. Metternich había creado un sistema de equilibrio de poder. Nadie podía volverse demasiado fuerte. Cualquier agresión sería contrarrestada por una coalición. Fue brillante y frágil, porque el siglo XIX trajo nuevas fuerzas que el sistema de Viena no podía contener. Nacionalismo, liberalismo, democracia, industrialización. Todas estas ideas y fuerzas estaban transformando Europa, y los Habsburgo, comprometidos con el conservadurismo, con el statu quo, lucharon contra ellas, lo cual era, en retrospectiva, una batalla perdida. No puedes detener la historia, no puedes congelar el mundo en el tiempo, pero lo intentaron. Las revoluciones de 1848 fueron una llamada de atención. Por toda Europa, la gente se rebeló, exigiendo constituciones, parlamentos, derechos. Los Habsburgo casi perdieron todo. Hungría casi se independizó. Italia casi expulsó a los austriacos. Incluso en Viena hubo barricadas en las calles. Metternich tuvo que huir. El arquitecto del orden conservador europeo, huyendo disfrazado. ¡Qué caída! Pero los Habsburgo sobrevivieron. Con ayuda rusa, aplastaron la rebelión húngara. Con fuerza militar, mantuvieron el control de sus territorios italianos, por un tiempo. Pero algo había cambiado fundamentalmente. La legitimidad dinástica ya no era suficiente. La gente quería más, quería voz, quería representación. El mundo estaba cambiando, y los Habsburgo se estaban quedando atrás. Antes de terminar, recuerda que creamos este canal con un propósito: rescatar las historias que revelan cómo el dinero y la ambición dieron forma a nuestra historia. Porque entender las grandes fortunas es entender el poder, la humanidad y sus sombras. Suscríbete y forma parte de esta comunidad que ama descubrir los secretos del pasado, y así
Llegamos al final, al siglo XX, a la Primera Guerra Mundial, al colapso final. Pero antes de llegar allí, hablemos de algo que a menudo se pasa por alto: la vida cotidiana en el Imperio Habsburgo. Porque más allá de los emperadores y las batallas, había millones de personas comunes viviendo sus vidas. Campesinos chechos cultivando campos, comerciantes húngaros vendiendo bienes, artesanos alemanes trabajando en talleres. Esta era la verdadera sustancia del imperio, y era un lugar extrañamente vibrante, multilingüe, multicultural. En Viena podías escuchar alemán, checo, húngaro, italiano, polaco, yiddish, todos en una misma calle. Era un crisol de culturas, y a pesar de todas las tensiones nacionales, funcionaba. Más o menos. La gente comerciaba, se casaba, criaba familias, vivía. Los cafés vieneses se convirtieron en instituciones legendarias. Lugares donde intelectuales, artistas, escritores se reunían para discutir ideas, para leer periódicos, para jugar ajedrez durante horas. Esta cultura de café todavía existe hoy. Es parte del legado Habsburgo, una contribución a la civilización europea que a menudo se olvida entre todas las guerras y la política. ¿Y la comida? Ah, la comida. El Imperio Austrohúngaro creó una de las cocinas más ricas y variadas de Europa. Schnitzel vienés, goulash húngaro, strudel, sachertorte. Cada región contribuyó con sus especialidades, y en Viena todo se fusionó en una gloriosa mezcla culinaria. Esto también es parte del legado. No todo es sobre imperios y batallas. A veces es sobre un buen pastel, y los Habsburgo sabían hacer buenos pasteles. Pero regresemos a la narrativa principal. A principios del siglo XX, Francisco José llevaba en el trono desde 1848, 68 años para cuando murió en 1916. 68 años. Había visto tantos cambios. Había sobrevivido a tantas crisis. Su hermano Maximiliano, ejecutado en México. Su hijo Rodolfo, suicidándose en Mayerling. Su esposa, Isabel, asesinada por un anarquista en Ginebra. Tragedia tras tragedia. Y sin embargo, continuó, haciendo su deber, firmando papeles, manteniendo la rutina imperial. Era una figura anacrónica al final. Un hombre del siglo XIX, gobernando en el siglo XX. Llevaba uniforme militar todos los días. Dormía en una cama de campaña de hierro. Trabajaba en un escritorio simple. Vivía como un monje soldado. No había adaptado sus costumbres en décadas. El mundo se había modernizado a su alrededor. Automóviles, teléfonos, electricidad, aeroplanos. Pero Francisco José vivía en 1850, mentalmente, emocionalmente. Y su imperio reflejaba esto. Era un anacronismo, una reliquia. En un mundo de estados-nación, era un imperio multinacional. En un mundo de democracias emergentes, era una monarquía absoluta. En un mundo de nacionalismo, predicaba la lealtad dinástica. No podía durar, y no duró. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial en 1914, el Imperio Austrohúngaro ya estaba muriendo. La guerra solo aceleró el proceso. Solo le dio el golpe final. El asesinato de Francisco Fernando en Sarajevo es uno de los eventos más analizados de la historia, y con razón. Desencadenó una guerra que mató a millones, que redibujó el mapa de Europa, que destruyó imperios. Pero aquí está la pregunta. ¿Tenía que suceder? ¿Era inevitable? ¿O podría haberse evitado con diferentes decisiones? ¿Con más flexibilidad? ¿Con menos orgullo? Nunca lo sabremos. La historia no tiene contrafactuales, solo tiene lo que realmente sucedió. Lo que sucedió fue que Austria-Hungría emitió un ultimátum a Serbia que era prácticamente imposible de aceptar. Exigieron investigar el asesinato en suelo serbio, lo cual era una violación de la soberanía serbia. Serbia aceptó casi todas las demandas, pero no esa, y Austria-Hungría declaró la guerra. Y Rusia movilizó en defensa de Serbia, y Alemania movilizó en apoyo de Austria, y Francia movilizó porque tenía una alianza con Rusia, y todo se desmoronó. En 5 semanas, Europa pasó de una crisis regional a una guerra continental. Las máquinas de guerra se habían vuelto tan complejas, los planes de movilización tan rígidos, que una vez que comenzaron,
No podían detenerse. Era como empujar el primer dominó. Todos los demás cayeron inevitablemente. Y millones de hombres marcharon a la guerra, pensando que estarían en casa para Navidad. No lo estuvieron. La guerra duró 4 años. Y cambió todo. Para Austria-Hungría, la guerra fue un desastre desde el principio. Sus ejércitos estaban mal equipados, mal liderados, divididos por tensiones nacionales. Los soldados chechos no querían luchar. Los soldados serbios del imperio desertaban al enemigo. Los húngaros se quejaban de que estaban soportando una carga desproporcionada. Era un desastre, y dependían cada vez más de la ayuda alemana. Se convirtieron en un satélite de Alemania, en un socio menor en su propia alianza. Y luego, en 1918, todo colapsó, de repente, dramáticamente, como un edificio que parece sólido, hasta que una grieta aparece, y luego todo se derrumba en minutos. Así fue el final del Imperio Austrohúngaro. Una crisis tras otra, hambre, deserciones, rebeliones. Y luego, en octubre de 1918, simplemente se desintegró. Los checos declararon la independencia. Los húngaros declararon la independencia. Los yugoslavos declararon la independencia. Los polacos declararon la independencia. En semanas, el imperio milenario había desaparecido. Solo quedaba una pequeña Austria y una pequeña Hungría, separadas, débiles, insignificantes. Carlos, el último emperador, trató de mantenerlo unido. ¿Realmente lo intentó? Propuso federalización, prometió reformas, pero era demasiado tarde. Las fuerzas centrífugas eran demasiado fuertes. El nacionalismo había ganado, y cuando firmó el armisticio el 11 de noviembre de 1918, efectivamente firmó el certificado de defunción de su imperio. 2 días después renunció. Más o menos, nunca abdicó formalmente, pero dejó de gobernar, y el imperio austrohúngaro dejó de existir. Es difícil exagerar lo que esto significó. Casi 600 años de gobierno Habsburgo en Austria, terminados. Casi 400 años de conexión con los Países Bajos, terminados. Siglos de influencia en Italia, en Alemania, en Europa del Este, todo terminado, en meses. Es uno de los colapsos más dramáticos de la historia. Imperios que parecían permanentes, sólidos, eternos, simplemente desaparecieron y dejaron un vacío. Un vacío que décadas más tarde sería llenado por cosas mucho peores, por fascismo, por nazismo, por genocidio. Es imposible no preguntarse, ¿qué hubiera pasado si el imperio austrohúngaro hubiera sobrevivido? ¿Hubiera sido mejor? ¿Peor? Nunca lo sabremos, pero vale la pena considerar que el imperio, a pesar de todos sus defectos, era un lugar donde diferentes pueblos coexistían, no siempre felizmente, no siempre equitativamente, pero coexistían. Y cuando se dividió en estados-nación étnicamente definidos, esa coexistencia terminó. Y lo que siguió fue limpieza étnica, fue holocausto, fue horror. Tal vez el viejo imperio no era tan malo después de todo. Tal vez su multietnismo, su pluralismo, tenía valor, aunque no lo supimos apreciar en ese momento. Solo en retrospectiva, después de los horrores del siglo XX, podemos ver que tal vez había sabiduría en la vieja manera Habsburgo de hacer las cosas, de mantener diferentes pueblos juntos bajo una corona común, de valorar la estabilidad sobre la pureza nacional, de aceptar la complejidad en lugar de buscar soluciones simples. Pero esto es filosofía, retrospectiva, especulación. Lo que realmente sucedió es que el imperio cayó y los Habsburgo se fueron al exilio y tuvieron que inventar nuevas vidas para sí mismos en un mundo que ya no los quería, que había decidido que los reyes y emperadores eran obsoletos, que el futuro pertenecía a las repúblicas, a la democracia, al pueblo, y tal vez tenían razón. Tal vez los Habsburgo eran realmente obsoletos, reliquias de una era pasada. ¿Pero qué era? ¿Qué historia? ¿Qué legado dejaron? Finalmente, la naturaleza multiétnica del imperio austrohúngaro fue incontenible. El mosaico se desmoronó. Esta fue la chispa fundamental que desencadenó el inicio de la Primera Guerra Mundial, y con el fin de la guerra en la derrota de las potencias centrales,
condujo al colapso del dominio de los Habsburgo en 1918, el acto final. Fue una historia notable para una familia fundada en un modesto castillo en el norte de Suiza hace casi 900 años. Leyenda. ¿Qué opinas de la dinastía de los Habsburgo? ¿Fue una familia que alcanzó un inmenso poder por pura casualidad, mediante alianzas matrimoniales? ¿O fue una dinastía de individuos talentosos que lograron influir en la historia europea durante casi 900 años? Cuéntanoslo en la sección de comentarios. Por cierto, muchas gracias por ver este video hasta el final.